Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy tenemos un contacto internacional. Estamos con Luis Fernando Molina, quien se encuentra en la Ciudad de México, con quien vamos a conversar sobre un tema en específico. Ya lo tratamos ayer con los amigos, inclusive que habían estado al frente de la comisión que trató este tema de la denuncia de los tratados bilaterales de inversión. Hoy en la mañana también conversamos con la asambleísta Marcela Guiñaga, quien en su tiempo, en la época anterior, de la asamblea anterior, periodo anterior, fue denunciado de estos TBIs. Entonces, hoy se presenta un amicus curiae, presentado justamente por Luis Fernando Molina y Andrés Arauz del Observatorio de la Dolarización. Pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro querido amigo Luis Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, César, y por ti a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este medio digital, Hoja de Ruta. Quiero en primer lugar hacer extensivo también un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas allá en el Ecuador, expresar también mi solidaridad. Sé que el día de hoy está pendiente o se está tramitando el recurso presentado por los abogados de Jofre Poma. Esperemos que en algo prime el estado de justicia. Esta es una situación inverosímil. Desde el mismo momento en el que se le estableció una sentencia menor a 1 año, cabe jurídicamente la conmutación de la pena y debería salir en libertad. Sin embargo, a pesar de ello, el lawfare, la judicialización de la política, ha hecho que una persona que debería estar en este momento en libertad hayan tenido sus familiares que llegar a una huelga de hambre para exigir justicia. Y de igual manera, se ha hecho saber también la penosa resolución de la Corte Nacional de Justicia frente a un pedido de recusación en el caso Sobornos 2012-2016, donde los elementos de prueba van cayendo por su propio peso, y a pesar de eso se ve la intención del gobierno y del Estado de proscribir políticamente a Rafael Correa Delgado para impedir su participación política. Pero estos son los momentos difíciles que hemos vivido: hostigamiento, persecución política, que nos ha obligado a algunos compañeros a solicitar asilo político en la Ciudad de México. Recordemos que México desde el año de 1971 no ha abierto asilo político, y eso evidencia una situación sistemática en lo lamentable y lo frágil de la ruptura de los estados de derecho en la región, ¿no? Entonces es ser extensivo primero mi saludo fraterno a todos ustedes y mi solidaridad con la familia, con Jofre, en estos momentos difíciles que está atravesando. Esperemos que la justicia prime en este caso, especialmente de la asambleísta Jofre Poma, de que conocemos. Se trata de hacer cualquier cosa para que no salga en libertad. Pero bueno, continuando con el tema, mi estimado Luis Fernando, quisiera primero que para nuestra audiencia nos ayudes conceptualizando qué es un amicus curiae. Ya, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la ley que regula todas las garantías constitucionales, establece la posibilidad de que cualquier ciudadano que tenga interés en la Corte, para plantear y establecer los argumentos por los que considera que una decisión debe tomarse en una o en otra forma. Eso se lo ha establecido como un mecanismo constitucional. Cuando presentas una acción de protección, pueden presentar un amicus curiae. Lo ha presentado el pueblo. Vemos que también se llevó a cabo una acción de mujeres embarazadas que fueron despedidas del sector público. Entonces ahí hubo la intervención de algunos organismos no gubernamentales y también de la Defensoría del Pueblo sobre sus argumentos. En el caso puntual, ¿qué es lo que hemos hecho con Andrés Arauz? Hemos planteado básicamente el REMI debidamente sustentado, donde nosotros establecemos
establecemos las razones por las cuales la Corte debería interpretar el artículo 402 de la Constitución en el marco de lo que significa espíritu incluyente. Porque en junio de 2018 presentó la entonces Prensa Nacional el Instituto de 422 a pedido de la legisladora Arteaga. Y básicamente lo que pretenden establecer 422 de la Constitución para permitir la vuelta de los arbitrajes internacionales, a pesar de que en este momento están prohibidos por norma constitucional. Entonces, como la Asamblea Nacional no quiso seguir o no quiso asumir el riesgo de una reforma constitucional, lanzaron a la Corte Constitucional rienda suelta a la suscripción de tratados bilaterales de inversión. Eso es lo que se ha planteado, y frente a esta intención de la Corte de sustituir la Constitución, de reformar la Constitución vía interpretación y no a través de una Asamblea Nacional Constituyente, o debería ser, hemos presentado nosotros un amicus curiae que contiene dos puntos fundamentales. Los elementos por los que creemos que no puede tras la Constitución, pero una cosa que también nos ha llamado la atención es el hecho de una solicitud de recusación a la jueza Núñez, porque resulta que la jueza Núñez compareció a la Asamblea Nacional el 12 de junio del 2018, días antes de que se lleve a cabo esta solicitud de interpretación, antes de ser jueza, obviamente, como representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y presentó sus argumentos por qué la interpretación debería favorecer a la firma y a la suscripción de tratados bilaterales de inversión. Es decir, la jueza en este momento tiene un interés directo respecto de la causa, y lo que procedería, que es lo que hemos planteado, es que el presidente de la Corte Constitucional, en un primer momento, proceda a aplicar la ley de garantías y recuse a la jueza para que se inhiba de conocer la causa y exista imparcialidad entre los magistrados de la Corte Constitucional. O sea, es decir, la señora jueza Núñez, ella ya se pronunció sobre este tema y claro, obviamente no podría ser ahora juez y parte sobre el mismo tema. Eso es la recusación que se está planteando dentro del amicus curiae. Así es, porque recordemos, y nosotros podemos revisar en la página web de la Asamblea Nacional, un boletín de prensa que lo emite en fecha 12 de junio del 2018, donde dice que la jueza Teresa Núñez, directora del Centro de Arbitraje y Mediación y delegada del presidente de la Cámara de Comercio, destacó que la propuesta aborda temas importantes para la suscripción de tratados bilaterales de inversión y que este es un instrumento, por más jurídico, que debería propender al desarrollo del Estado. Entonces ya existe un adelanto de criterio, y el artículo 175, numeral 1 de la ley de la materia, dice que tienen que inhibirse de conocer cualquier causa todas aquellas personas que tengan un interés directo o indirecto en la misma. Y es más, la jueza debió haberse excusado por su propio medio. Lo que estamos haciendo en este momento es solicitar la recusación, o sea, por su propia iniciativa, no lo ha realizado antes en este proceso. Entonces le estamos pidiendo al presidente Salgado que por favor aplique el 175, numeral 1 de la Ley de Garantías y proceda en el término de 3 días a recusar a la jueza para que se proceda al sorteo de un nuevo juez que garantice la imparcialidad de la decisión de la Corte Constitucional. Ahora, Luis Fernando, en el caso de ustedes que están allá, ¿quién les está representando acá en el Ecuador? Bueno, el artículo 170, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un principio de informalidad constitucional, por lo cual nosotros hemos presentado por correo electrónico, y lo vamos a hacer llegar en los próximos días en físico, con nuestras cédulas de identidad, con nuestras papeletas de votación en ejercicio pleno de los derechos, porque no requiere un abogado para la presentación de amicus curiae, y hemos solicitado que vía telemática se nos escuche tanto a Andrés Arauz como a mí los argumentos por los que creemos que esta interpretación constitucional debe responder al espíritu de Montecristi y no a los intereses de ciertos sectores económicos que buscan básicamente
reformar la Constitución cada vez que no se adapta a sus intereses, ¿no? Ahora, ¿qué peligro tiene para el país el que se reforme este artículo? Porque obviamente nosotros ya estuvimos tratando el tema. Hay 14.000 millones de dólares que podría el Estado tener que pagar a las transnacionales si esto se activa nuevamente, si estos tratados se activan nuevamente. Pero para el común de los mortales, para el común de los ciudadanos, no está muy claro el tema, porque dice mucha gente acá, en los otros medios, dicen que eso nos beneficiaría, que daría trabajo, que las empresas invertirían en el Ecuador, y obviamente este país está necesitado de inversión extranjera. Eso es lo que nos venden. Ahora, ¿cuál es la realidad, mi estimado Luis Fernando? En mayo del 2017, es decir, cuando inicia el gobierno de Moreno, y esto como documento y como insumo en el proceso de transición entre Rafael Correa y Lenín Moreno, se emite una auditoría de los tratados bilaterales de inversión, realizado básicamente por auditores internacionales. ¿Qué resultados arrojan los tratados bilaterales de inversión? Que entre el año 2002 y el año 2010, los tratados bilaterales de inversión que se suscribieron no trajeron inversión al Ecuador. De hecho, la inversión extranjera que tuvo el Ecuador en ese periodo provino de Brasil, de Argentina y de México, es decir, países con los que no se había suscrito un tratado bilateral de inversión. Pero más o menos para que nos entiendan, ¿qué es un tratado bilateral de inversión? Es una serie de prerrogativas o de ventajas, entre comillas, que establecen los estados para los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, preferencias arancelarias, trato equitativo común nacional. Pero aquí hay un tema fundamental en esto. Los tratados bilaterales de inversión contienen una cláusula de solución de controversias. Esta cláusula de solución de controversias lo que busca es que si existe una disputa entre el inversionista extranjero y el Estado ecuatoriano, no se rijan por la legislación ecuatoriana, sino se vayan directamente a los famosos arbitrajes internacionales. Arbitrajes internacionales que están presididos básicamente por árbitros que benefician a los inversionistas extranjeros, como el famoso CIADI, contenido en el Convenio de Washington, y que han traído perjuicio para el país. Recordemos que en el año 2016, por el caso Oxy, el Ecuador tuvo que pagar a Oxy 1.770 millones de dólares por concepto de estos arbitrajes mal llevados. Y aquí tenemos casos emblemáticos como Oxy 1, Oxy 2, Oxy 3, el famoso caso Chevron Texaco, que tantos perjuicios han llevado al Ecuador y que ahora se lo quiere a través de los TBIs permitir nuevamente que los inversionistas extranjeros no respondan a la legislación nacional, sino se vayan a arbitrajes internacionales. En el arbitraje internacional, ¿qué va a pasar? Que los árbitros son puestos por los famosos centros de arbitraje que responden a los intereses de los inversionistas. Y el informe de esta auditoría determina básicamente que los árbitros y los bufetes de abogados que auspician a las transnacionales son básicamente los que realizan también lobbying al interior del país para fortalecer, entre comillas, el tema de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que se le quiere dar al presidente de la República? La facultad de que los tratados bilaterales de inversión no pasen por un control de constitucionalidad de la Corte, tampoco pasen por la aprobación de la Asamblea Nacional, sino que el presidente de la República, con su sola firma, suscriba y ratifique tratados internacionales, asumiendo que no son de índole comercial. Es decir, se busca que el presidente de la República sea el único que pueda suscribir los tratados bilaterales, que no haya un control de constitucionalidad, que no haya ni siquiera un control de la Asamblea Nacional, como ya se lo hizo en el periodo 1994-2002, y que es parte de esta auditoría que sería importante que lo revisemos todos los ecuatorianos, donde se determinó que de los 22 tratados bilaterales de inversión, aproximadamente 15 no cumplieron con el procedimiento establecido con la ley.
Es decir, queremos volver nuevamente a estos procedimientos oscuros que nos llevaron a conflictos internacionales como el caso Chevron o como el caso Oxy. Casos que obviamente perdimos esos arbitrajes y que nos ha costado un montón de plata, como tú mismo lo has detallado. Ahora, ¿quién nomás puede presentar un amicus curiae, mi estimado Luis Fernando? Bueno, el amicus curiae lo puede interponer cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga argumentos por lo que. De ahí que es importante que los ciudadanos, que los ecuatorianos, y sobre todo, sería interesante que, por ejemplo, sería importante que los colegios gremiales puedan presentar un amicus curiae en un estricto sentido de defensa a los intereses del Ecuador. Recordemos que el artículo 422 de la Constitución dice que no se puede ceder jurisdicción, es decir, no podemos ceder jurisdicción, no podemos ceder soberanía en materia de administración de justicia a costa de tratados o de arbitrajes internacionales. Y esto es lo que quieren hacer, porque básicamente el pedido de la entonces presidenta Elizabeth Cabezas lo que dice es que no son tratados internacionales de comercio, son meros mecanismos, o son solo mecanismos de protección a la inversión. Pero el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados dice que no hay que atenerse pues a lo que dice, a lo que quieren interpretar el legislador, sino hay que ceñirse básicamente al contenido. Y cuando el contenido del Tratado Bilateral de Inversión le da la posibilidad al inversionista extranjero que litigue en un arbitraje internacional, estamos cediendo jurisdicción. Y yo aquí sí quiero llamar la atención un poco al tema de lo que ha establecido la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no puede contravenir o no puede contradecir el espíritu del constituyente, es decir, lo que se discutió en Montecristo. Y en ese sentido, el 28 de junio, en la sesión de pleno, el asambleísta Pavel Muñoz y la asambleísta Gabriela Rivadeneira hicieron mención a dos actas de la Asamblea Constituyente, el acta 38 y el acta 41, donde la entonces asambleísta constituyente, y que hoy es parte del gabinete presidencial, Alexandra Ocles, claramente determinó y dijo de forma expresa, básicamente dijo que el espíritu del 422 es evitar que el Ecuador ceda jurisdicción en los temas contractuales, comerciales y en su relación en sus relaciones internacionales en materia de arbitraje internacional. Utilizó básicamente la palabra espíritu del constituyente. Entonces, la Corte Constitucional no podría extralimitarse, no podría alejarse del espíritu del constituyente, porque de lo contrario incurriría incluso en un incumplimiento de funciones que puede dar lugar o podría dar lugar a acciones legales. Ahora, ¿no te parece mucha coincidencia que este tema vuelva a salir una vez que el presidente está reunido en Estados Unidos o ha tenido una agenda en los Estados Unidos y la Corte llamada de lujo trata ahora sí este tema cuando debía haberlo tratado hace muchos años atrás, ¿no? Porque de lo que tú me dices... Bueno, pero es que no solo llama la atención que haya salido este tema en los últimos días, llama la atención que los grandes medios de comunicación establezcan ya en este momento titulares presionando a la Corte Constitucional para resolver la acción de interpretación. Es decir, se viene un tratado comercial que lo ha anunciado el presidente Moreno entre Estados Unidos y Ecuador, y básicamente aquí estará el contenido de los tratados bilaterales de inversiones, porque el tema de la presión no solo va en Estados Unidos, como nosotros lo ponemos en el documento académico, el 30 de abril del 2019, ya los Países Bajos emitieron un comunicado conjunto respecto a la necesidad de esta interpretación constitucional. Y recordemos que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se reveló que Países Bajos son responsables de más de 3 billones de dólares de inversión fantasma. Es decir, cuidado, también la inversión fantasma se legitima a través de estos mecanismos. Y sí,
ha sido evidente lo que ha dicho el presidente Moreno o los interlocutores del presidente Moreno en Estados Unidos, donde han manifestado la necesidad de firmar un tratado de comercio entre Estados Unidos y Ecuador. Entonces ahí vendrá también las prebendas de los inversionistas. Le vimos al vocero Martínez y ministro de Finanzas decir que los inversionistas nacionales, los empresarios nacionales, tienen una agenda súper apretada para llegar a abril a la firma del tratado, del acuerdo de comercio. Y recordemos que en este artículo 422, en el inciso tercero, también como lo desarrolla desde el punto de vista económico Andrés Arauz, se hace referencia a la prohibición de arbitrajes internacionales que devinieren de acuerdos de libre comercio. Entonces, la intención que tienen en este momento es sustituir el artículo 422 para permitir que en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversión vuelvan los arbitrajes internacionales que han favorecido a las grandes multinacionales, del cual existe una auditoría presentada en el año 2017, existieron denuncias de tratados en el 2012, existió ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el 2013, existió también una denuncia del tratado de someternos al CIARI en el 2010, es decir, todos estos antecedentes no le han sido suficientes y ahora pretenden precisamente interpretar la Constitución. Y ahí esperamos que la Corte por lo menos tenga su presidente tenga la voluntad de poder tratar un recurso de recusación, porque no podría una jueza que ya prevaricó, que ya emitió criterio respecto a este tema, entrar a resolver una situación porque no puede ser juez y parte. Así es, y eso es lo que esperamos, ¿no? Porque se ha publicitado tanto que esta corte es una corte de lujo, sin embargo, estamos viendo que deja pasar y deja hacer muchas cosas, pero lo que es para interés del pueblo ecuatoriano, pues ahí sí se demoran o tienen un montón de trabas. Estimado Luis Fernando, ¿qué otras acciones tienen ustedes pensadas hacer luego de haber presentado este amicus curiae? Bueno, parte de lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es básicamente que podamos comparecer vía telemática a la audiencia para exponer cada uno de los argumentos por los que necesitamos. Y esperamos, insisto, esperamos que la Corte actúe en derecho, pero no nos olvidemos que también respecto de la decisión de la Corte existirán y existen en la ley instancias nacionales respecto del pronunciamiento. Entonces nosotros no adelantamos los criterios de lo que se podría hacer desde el punto de vista ciudadano, porque esperamos que la Corte Constitucional acoja los argumentos, que no solo lo hemos planteado en este momento nosotros, sino que tenemos entendido que algunas otras organizaciones académicas, nacionales e internacionales también han presentado sus amicus. Entonces esperamos que se señale día y hora para la audiencia, poder comparecer todas aquellas personas que estamos interesados en el bien del país y en el respeto del Estado constitucional para exponer los argumentos al Pleno de la Corte Constitucional sobre la extralimitación que existiría si ellos modifican la Constitución vía interpretación constitucional. Que justamente la plataforma Va por Ti Ecuador nos había comunicado que ellos también están presentando un recurso también de amicus curiae. Este tema va para largo, esperamos solamente que haya la convocatoria para tratar el tema y que obviamente en derecho el señor presidente de la Corte Constitucional pues acoja esta solicitud de recusación, porque no es posible que una persona que ya se ha pronunciado ya puede estar ahí tratando el tema, ¿no? Sí, y el primer paso que tiene que dar en este momento la Corte Constitucional, antes de convocar a la audiencia, antes de escucharnos con los amicus curiae, es básicamente que el señor presidente convoque a una audiencia para resolver la recusación en el término de 3 días, como establece la ley, respecto de la jueza Núquez. Esperamos que ese sea el paso previo, que dé una luz para poder tener confianza o algo de confianza en que la Corte Constitucional va a actuar apegada al derecho. Eso es lo que esperamos todos, mi estimado Luis Fernando. Te queremos agradecer y sin
sin antes, no ha habido oportunidad de solidarizarnos contigo por el hecho de que tengas que estar lejos de tu patria, lejos del país, por una persecución que se dio, que se da en este país, en Ecuador. El gobierno de Lenín Moreno pues ha tenido estas actitudes dictatoriales que ha obligado, en este caso a ti y a otros compañeros tuyos y ciudadanos ecuatorianos, a que pidan asilo en México. Así que mi solidaridad contigo, estimado Luis Fernando, a nombre de todos quienes hacemos Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias, y también hacer extensivo un saludo a todos los que nos siguen a través de Hoja de Ruta. Insistir que estos elementos no pueden pasar desapercibidos, que desde donde nosotros estemos haremos lo que siempre hemos hecho, con la Constitución en la mano y con la ley en la mano, defender los grandes intereses nacionales. Eso quizás no le gusta al gobierno, pero evidentemente nuestro compromiso no es con el gobierno, sino con todos y cada uno de los ciudadanos. Un abrazo a la distancia, a ti, César, a todos quienes hacen Hoja de Ruta y a todos y todas los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y te estaremos molestando para una nueva entrevista por este tema, porque es importante que el pueblo ecuatoriano conozca de primera mano lo que está sucediendo, y que muchos medios no quieren tratar estos temas porque obviamente ellos también son empresas y muchos representan a muchas transnacionales. A ellos les interesa que esto pase. Al pueblo ecuatoriano no, porque somos los que obtendremos las consecuencias de un tratado de tratado bilateral. Y sobre todo, César, una cosa que acabas de decir que es fundamental: la veeduría ciudadana, el establecer mecanismos para frenar esta intención de tratados bilaterales de inversiones, no es un tema preeminentemente político o ideológico, porque al final los 1.700 millones de dólares que pagamos en el año 2016 lo pagamos todos los ecuatorianos con nuestros impuestos. Debemos entender que cada perjuicio que le causan al Estado terminamos pagando nosotros de nuestro bolsillo, y que ese dinero puede estar invertido en salud, en educación, en vivienda de calidad, que debería ser la orientación, en inversión social, y no en pagar a los inversionistas extranjeros, que son los que se benefician de este tipo de tratados internacionales. Así es. Muchísimas gracias, mi estimado Luis Fernando, y a todos ustedes quienes han conectado a Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias. Ya saben, la misión de Hoja de Ruta es seguir dando a ustedes los insumos suficientes para el debate político. Muchas gracias, Luis Fernando, nuevamente, y nosotros nos estaremos conectando más adelante con más de Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto. Un gusto.